Voy a ofrecer esta misa por toda nuestra comunidad, por todas las personas que se han enfermado y por sus familiares, para que el Señor los siga fortaleciendo. Antífona de entrada. Mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Joiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor, y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Joiada, y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joiada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo contestaremos: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y confiaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis preceptos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres, se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado celebramos el memorial del Corazón Inmaculado de María. Y si ponemos atención en estas lecturas, hay una gran diferencia entre lo que pasa en la primera lectura que escuchábamos del segundo libro de Crónicas al Evangelio de San Lucas, que nos narra cómo Jesús se quedó en el templo, o como le llamamos, la pérdida de Jesús. En la primera lectura escuchamos qué le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se perdió. ¿Por qué se perdió? Dice aquí, empezaron a adorar ídolos y los bosques sagrados. Hicieron el mal, se apartaron del bien. Dice aquí, a pesar de que se les mandaron profetas para que se arrepintieran, no hicieron caso. Y aparte de eso, dice, apedrearon a Joás, apedrearon y maltrataron a los profetas que se les mandaron. Entre ellos, dice aquí, a Zacarías, el rey Joás, al mando. No hicieron caso de lo que se les pidió. Y por eso, dice, el pueblo de Israel se perdió. Una gran diferencia a lo que escuchamos en el Evangelio de San Lucas. El pueblo de Israel se pierde haciendo el mal, Jesús se pierde haciendo el bien.
quedándose en el templo de Dios, quedándose en el templo para enseñar a los maestros de la ley. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos? Y debemos preguntarnos, ¿nos estamos perdiendo haciendo las cosas de Dios? Cuando nos perdemos en esta vida, en las cosas que tenemos que hacer, ¿nos estamos perdiendo como Jesús o nos estamos perdiendo como el pueblo de Israel? Abandonando a Dios, alejándonos de Él, haciendo las cosas que no le agradan. Por lo regular es eso lo que pasa en nuestra vida. Y sería bonito que cambiáramos eso, que nos perdiéramos como Jesús, haciendo las cosas que le agradan a Dios, perdiéndonos en el templo, perdiéndonos en la oración. El padre Sergio cuenta una historia muy bonita de una señora ya grande de edad, que seguido la encontraba en el templo y después se dio cuenta que venían a buscarla y él pensaba que venían a recogerla después que la traían y después la venían a recoger después de sus oraciones, después de estar en la misa, y ya después de tiempo se dio cuenta por palabras de sus familiares que esta señora se perdía, que esta señora ya no estaba bien de sus facultades mentales y se perdía yendo al templo, yendo a la misa, yendo a rezar. Ojalá que nosotros también hiciéramos eso. Ojalá que nosotros siempre que nos perdamos llegáramos a hacer las cosas de Dios, llegáramos al templo, a la oración. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude en esta fiesta del corazón inmaculado de María, a que nuestro corazón también se incline a hacer las cosas de Dios, y como escuchamos en este Evangelio, a que también nuestro corazón y nuestra mente medite las palabras del Señor, las conservemos en nuestros corazones. Con confianza en que la palabra de Dios cambia nuestras vidas y las del mundo, le confiamos nuestras necesidades, para que todos los cristianos compartan el mensaje del Evangelio con todas sus demandas radicales, siempre respetando las creencias de otros. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, para que todos los que enseñan la palabra de Dios desde los púlpitos y las clases por medio de los estudios bíblicos o en sus propias familias sean cada vez más fieles y eficaces. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por los enfermos, los pobres, los que no tienen trabajo, los marginados y los olvidados. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por el incremento de jóvenes al sacerdocio, diaconado y a la vida consagrada en toda la Iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los que han fallecido, para que les sea dado un lugar de descanso en paz en el reino de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Al escuchar nuestras necesidades, ayúdanos a escucharte más claramente y a ser más fieles a tu llamado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios de Israel, bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, alabar, bendecir y proclamar tu gloria en el memorial del corazón inmaculado de la Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Walker y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Vamos a rezar el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.